Bienvenida a La Nuit, tu podcast arcano para escuchar con nocturnidad y alevosía. Una vez más, junto a mi querido Rafa Núñez, soy Jade Sal y durante esta velada vamos a hablar sobre la luna, esos primeros cultos nocturnos relacionados con las culturas matrilineales. Hablaremos también como símbolo en el tarot y acabaremos con nuestro querido García Lorca y su relación tan lunar. Jadesal, buenas noches. Buenas noches, querido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Me alegro. Pues bueno, hoy vamos a hablar de muchas cosas, de muchas realidades y de muchos simbolismos que tienen todos un nombre en común, que es luna. Vamos a hablar de la luna y de todas sus facetas y de todas sus proyecciones en nuestra vida desde el punto de vista de la antropología, de la simbología, del tarot, de la literatura. Vamos a hacer también una parada literaria porque en todos esos ámbitos se mueve, se zambulle, chapotea, navega maravillosamente bien Jadesal. Así que, bueno, vamos a empezar por el principio, ¿no? Por qué significaba la luna cuando empezamos a ser humanos y cómo tenía mucho que ver con la mujer, con lo materno, con el alumbramiento, ¿no? Con dar vida y, bueno, con esas sociedades que eran originalmente al menos más matriarcales. Así es, así es. En esos orígenes, ¿no? De los que nos gusta ir investigando, nos encontramos con las sociedades neolíticas, sociedades agrícolas, donde el papel de la mujer era muy potente, muy poderoso. Y tanto desde la antropología, ¿no? Por ejemplo, Bachofen fue uno de los que investigaron, ¿no? Estos cultos matrilineales, estas genealogías. Después, por ejemplo, desde la arqueología nos encontramos con Marisa Gimbutas, que ella también investigó mucho los cultos de las diosas fecundas, ¿no? De esas imágenes de Venus, ¿no? Prehistóricas. Y sobre todo en la época del Neolítico, relacionada con esos cultos, y la luna está muy relacionada también con el cultivo, ¿no? Con los campos. De hecho, yo hace años descubrí un amigo que me presentó los calendarios lunares, ¿no? Para los cultivos, ¿no? Para la agricultura en esa idea de ciclicidad. Entonces, la mujer estaba muy relacionada con eso, antes de que llegaran los cultos solares, ¿no? Digamos, que luego se instauró como el patriarcado, y entonces ahí, digamos, que empezó a caer, ¿no? A denostar todas las diosas que habían, todas las representaciones de mujer, empezaron a asociarse con algo que era muy contrario al sol, ¿no? De hecho, por ejemplo, los cultos más patriarcales, ¿no? El rey se asociaba el sol en esa época pues con el logos, con la razón, con el orden, con el calor. Y la luna pues se asociaba con la muerte, con lo oscuro, con la mujer, ¿no? Y con lo ignoto, con lo misterioso. Y entonces ahí se instauró un binomio pues muy potente, ¿no? Y con todas las consecuencias que eso trajo, ¿no? Entonces, los primeros cultos realmente relacionaban mucho a la mujer con la tierra, con esa idea que has dicho, ¿no? De fecundadora, de dadora, de creadora y también destructora, ¿no? Eso que siempre, esa ambivalencia, ¿no? Que siempre hay. Y después pasaron de los cultos de la tierra a relacionarlos también con los cultos lunares. En esa idea, ¿no? De lo tónico, que es el inframundo, lo que tiene que ver con lo telúrico. Ahí entonces se hizo el binomio femenino, mujer-tierra, masculino, sol, Mm. como vemos. ¿Cómo, ¿Qué importancia tiene la simbología, para, para configurarnos y al final para definir prácticamente la realidad y los roles en este caso? Y es cierto que, bueno, sobre todo en el norte, hasta la llegada prácticamente de cartagineses y romanos a la península ibérica,
el mundo celta era un mundo matrilineal, fundamentalmente. La mujer heredaba, la mujer era la que tenía una autoridad, por lo menos simbólica y, y moral, ¿no? Bueno, de ser quien tomaba la decisión, que tenía la última palabra, ¿no? En la toma de decisiones, precisamente por el respeto que merecía y que tiene toda la lógica, eh, quien alumbra, ¿no? Quien da la vida, al final son las madres de los pueblos, ¿no? Y es de lógica que quien te cría, quien te cuida, porque al fin y al cabo durante miles y miles de años la mujer ha sido la encargada y sigue siéndolo en la mayor parte del mundo, la que cría al hijo. El otro día, desviándonos un poco del tema, pero ayer me parece que leí en redes un post tuyo sobre la maternidad, ¿no? Que es ser madre, y me pareció maravilloso, ¿no? Algo indescriptible, pero algo que te cambia, ¿no? Y te configura, ¿no? Completamente, ¿no? Y tal vez la madre nunca olvidó eso. No sé si los hijos a veces llegan a olvidar, desde luego muchos sí, que tienen o que tuvieron una madre. Bueno, sigamos con, con esto No, y tan justo interesante. me he quedado pensativa porque justo has tocado puntos súper importantes, ¿no? A la luna también la llaman la madre cósmica, ¿no? O la abuela, ¿no? A mí me gusta mucho llamar a la abuela, la ocultadora. A veces en México la de la falda de serpientes, ¿no? Que dicen, la de la falda de jade, porque trabajaba con esa cosmología, ¿no? Y justo la madre, como bien dice, igual que la carta de la luna, tiene, en el post ese que decías, ¿no? Tiene mucha hondura, porque hay muchas capas, ¿no? O las caras ocultas de la luna, ¿no? Y más jugando, ¿no? Con qué compartimos en redes, qué no compartimos, ¿no? Habría mucho juego ahí, pero realmente eso, ¿no? La transmutación, lo que nos cambia, somos seres cíclicos, ¿no? Y la luna nos lo recuerda, la luna no cambia, pero según cómo estemos posicionados, ¿no? En la rotación, vemos que cambia, vemos ese cambio, esa ciclicidad, ¿no? Mm, Vamos viendo y nosotros también vamos mutando, ¿no? Lo cíclico, lo eterno cíclico que pasa pues, como madre y que es muy visual, pero también como seres humanos, ¿no? mm, Independientemente de con qué género no o no nos identifiquemos. exactamente. Y bueno, y claro que nos influye y no. Y bueno, decía yo en una meditación sobre la luna que es decir, si es capaz de influir en las mareas y mover la agua, ¿qué no hará en nosotros, que somos prácticamente agua, ¿no? Es decir, claro que nos mueve y que, bueno, una noche de luna llena es una noche de luna llena y no solamente hay más luz en el campo, ¿no? Sino bueno, que hay en nosotros también algo eh, que cambia, que muta, que se deja influir. Mm, Total, total. Y fíjate en esta idea, yo tengo una amiga bióloga que me dejó unos apuntes suyos y justo hablaba de las mareas, ¿no? Entonces algo tan interesante como ese influjo solar y lunar atrae ese agua, ¿no? Entonces ella, por ejemplo, me decía, Jade, cuando el mar se retira es que hay marea baja y es bajamar. Cuando el mar se acerca hay marea alta y hay pleamar. Y cuando hay mareas vivas es porque hay luna llena. Y si hay mareas muertas es porque hay luna nueva. Y me pareció fascinante. O sea, me claro. pareció, bueno, eh, pues conocer, ¿no? Desde la biología, ¿no? Conocer pues todos esos misterios, ¿no? Que parece muy misterioso, no sabes cuándo, pero desde la observación, tanto los agricultores como los marineros, eso lo tienen muy en cuenta porque es que su supervivencia y su subsistencia dependen de eso, ¿no? Claro, totalmente, totalmente. Mm. Y bueno, y así pues la luna se ha ido convirtiendo en un símbolo también, como no podía ser de otra manera, dentro del tarot. Exacto. Está ya en el tercer centenario, ¿eso qué significa? Porque está casi al final de los arcanos mayores, la número 18, y he elegido esta de Marsella, porque luego tenemos Marsella, tenemos Riders, ¿no? En Riders la tenemos más chiquitica aquí.
Sí, a mí pero se parece. me encanta el tarot de Marsella y la luna del tarot de Marsella me parece fascinante. Ay, maravilloso. Entonces aquí, sin detenernos mucho, porque nos podríamos detener muchísimo, pero pues hablar, ¿no?, de esa sensación que a veces nos da esta carta. De hecho, cuando en la cartomancia tradicional, cuando salía esta carta, que era más era un pensamiento más maniqueo, era, uy, a una carta nefasta, más bien nefasta, ¿no? Para que veáis, ¿no?, todo que está cargado con eso. Pero realmente fijaros que es una carta donde no salen personajes humanos, Mm, igual que en la carta de la rueda del tarot, que salen como híbridos, animales raros. Aquí tenemos como un cangrejo langosta, tenemos como a 2 perros, un perro, un lobo, no sabemos bien, ¿no?, qué son. Y hay mucha agua, que otra vez se relaciona, ¿no? Y como unas gotas extrañas, como las mareas, ¿no?, que es la atracción de la luna. Y entonces es una carta que representa el misterio, representa la magia, representa la conexión de genealogía, otra vez matrilineal, ¿no? Genealogía materna. Es una carta que nos invita, como decíamos el otro día, a atravesar la noche. Es necesario bajar a nuestras profundidades, a nuestra parte más psíquica. eh, Partes a veces con muchas honduras también, pero es necesario para poder seguir nuestro camino, ¿no? Nuestro camino evolutivo. Y se basa mucho en la intuición, sobre todo, ¿no? En la intuición, en la conexión con esas cosas que escuchamos desde diferentes puntos de vista, que no son desde la razón, desde lo onírico otra vez, ¿no? Desde el arte. Es una carta que nos abre la puerta a trabajar con esas profundidades, ¿no? Y a mí me parece una de las más necesarias. Todas son necesarias, ¿no? Pero justo viene antes del sol, otra vez con esa línea que decíamos, ¿no? Es como que la noche y luego sale al sol, pero sin el sol, o sea, sin la noche, digamos que nos falta parte evolutiva, ¿no? De trabajar desde lo oculto de nosotros mismos. claro, es que al final la luz se aprecia sobre la oscuridad, ¿no? Si no, no nos damos cuenta que hay luz, pero la luna da esa luz justa, ¿no? Para, para poder moverse por la noche. Yo, bueno, hemos hablado de este arcano y de que yo siempre lo he visto como un arcano peligroso, ¿no? De como que puede llevar a la confusión en contraposición con la estrella, ¿no? Que me parece un arcano como más habitable, más confortable, más seguro, efectivamente, ¿no? Y claro, pero a la vez la luna es un arcano más rico, más interesante, ¿no? En otro orden de cosas. Pero fíjate que la luna nos abre a esa vulnerabilidad, la estrella nos da paso, ¿no? A esa vulnerabilidad, a esa estar receptivo a la vida, ¿no? A la magia de la vida, a lo que trae. Y entonces con la luna, cuando ya también eso como digamos que coge esa profundidad, pero la estrella es súper necesaria. De hecho, tanto la luna como la estrella nos invitan a parar, nos dicen: "Ey, para". Y a mí me gusta mucho decirlo como las pupilas de los gatos, ¿no? Y como nosotros mismos, cuando es de noche, tenemos que adaptar nuestra mirada. No nos movemos con tanta soltura, necesitamos luz o necesitamos antiguamente lumbre o antorchas, como decíamos, ¿no? Entonces, es parte de un párate. La luna, igual que la noche, invita a pararse. Por eso hay mucha gente, cuando no queremos escucharnos, pues nos ponemos pues, de todo un poco, ¿no? Eh, Películas, no sé qué, pim pam. El tema es párate y date cuenta de lo que está pasando, tanto dentro tuyo como en tu vida, ¿no? Mm. Y eso me parece interesante de las dos. Pararse a ver qué está pasando. Bueno, esa es la clave al final de todo, ¿no? Pararse a mirarse un poco y a darse cuenta y a discernir y, y a que se te revele lo que está ahí tapado, ¿no? Por, muchas veces por la prisa, ¿no? Que se vea el cangrejo debajo del agua, ¿no? Al final. Ah, Mm. sí, sí. Qué interesante. Bueno, y nos traías también una parada literaria a propósito de la luna con nuestro querido Lorca.
Y a propósito de la luna y pensando también en ti, ¿no? Porque para mí eres una de las personas que también ha trabajado junto con Pepa, ¿no? Como trabajáis Lorca, ¿no? Y tú a nivel escénico. Entonces dije, qué mejor que Lorca, ¿no? Para traer en esta conexión que tiene él también tan potente con la luna. O sea, él tiene esa conexión, ¿no? Y entonces he elegido dos fragmentos, uno de Romance de la Luna Luna, de Romancero Gitano, Qué bonito. y otro de totalmente diferente de Poeta en Nueva York, El Mascarón, ¿no? Y entonces también ahí vemos cómo en esa luna, en ese juego cíclico y transmutador, ¿no? Igual que como casi como si fuera la alquimia, ¿no? En esa conjunción o cópula sagrada, va mutando y tiene es muy diferente dentro de su universo poético el papel, ¿no? Que adquiere esa luna. Y entonces, por ejemplo, un pequeño fragmentito de Romance de la Luna Luna dice así: La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, mira, el niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña lúbrica y pura sus senos de puro estaño. Huye, luna, luna, luna. Si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Este pequeño fragmento. ¿A ti qué te sugiere que antes, qué opinas de esta luna en el romancero gitano? Qué maravilla. Bueno, la luna es que tiene una simbología muy rica dentro de Lorca como todo, ¿no? No hay una simbología cerrada, pero es verdad que está muy asociada a, a la muerte, ¿no? Al tránsito, eh, a revelar lo oculto también. A veces no es directamente la muerte, sino la que ilumina la muerte, ¿no? La que ayuda a la muerte a encontrar, por ejemplo, al novio y a Leonardo de Bodas de Sangre, ¿no? Para que la muerte lo encuentre. A veces es el propio instrumento también, ¿no? El cuchillo, la plata, lo frío, ¿no? El metal en que mata, ¿no? Entonces, sí, ahí un poco es eso, ¿no? Pero a la vez, lo que decíamos, ¿no? Lo que revela, lo que pone de manifiesto, ¿no? La que descubre, ¿no? Esa luz en la noche que al final destapa la verdad, ¿no? Y es un poco eso, ¿no? Y en el romancero pues tiene ese, ese cariz, bueno, desasosegante también un poco, ¿no? Pero, pero también necesario un poco como para hacer justicia muchas veces, ¿no? Para dar a conocer eh, los misterios o los engaños muchas veces. Y sí. Y aún así, es un símbolo que tú ves y a pesar de estar asociado a eso, ¿no? Y tener ese lado, es absolutamente deslumbrante, maravilloso, poético y, bueno, termina amando la luna en Lorca siempre. Mm. Qué maravilla, sí, sí. Y además ahora que estás hablando de eso me recordaba la conexión también simbólica, como dicen, ¿no? La magia del símbolo es que siempre permanece abierta, ¿no? Y que es polisémica y que seduce, ¿no? Más que decir. Y por ejemplo, en la alquimia, la luna, que has dicho cuchillo de plata, se asociaba con la plata, se Claro. asociaba con lo húmedo y con lo frío, ¿no? Y el sol se asociaba con el oro, ¿no? Con lo seco, con lo caliente, ¿no? Y también había Mm, pero era necesario reunificar esas 2 cosas, ¿no? Volver a esa unidad perdida. Y entonces me pareció muy interesante, ¿no? Esa conexión también de Lorca con la plata, ¿no? Con la luna, porque justo a mm, nivel alquímico tenían esa correspondencia, ¿no? mm. Y además, lo curioso es que al final Lorca menciona la luna constantemente, pero no el sol. Mm, No recuerdo yo un poema dedicado al sol, ni que forme parte de su simbología, ni de la cosmogonía un poco de la que parte, ¿no? Para hacer su tragedia y su mundo poético.
Em, ahí está, ¿no? Lo interesante no está en lo seco, en lo luminoso, lo interesante está en los entresijos, ¿no? Está detrás de eso. Mm. Total, como has dicho, ¿no? Lo que emerge, lo que hace emerger, y también el Lorca, ¿no? Casi como ese faro, ¿no? Que está arriba y que a la vez es notaria, es testimonio, ¿no? Cuenta, ella ve, ¿no? Desde esas alturas también todo lo que está pasando, ¿no? Y como dices, tanto en el romancero pasa eso, pero luego da un salto cuántico, ¿no? También por todo lo que él ve, ¿no? En Nueva York, toda esa desigualdad, toda esa crueldad, toda esa desolación. Entonces he elegido un fragmento también del Mascarón y dice así: el cielo tendrá que huir ante el tumulto de las ventanas. No es extraño este sitio para la danza, yo le digo. El mascarón bailará entre columnas de sangre y de números, entre huracanes de oro y gemidos de obreros parados, que aullarán noche oscura por un tiempo sin luces. Oh salvaje Norteamérica, oh impúdica, oh salvaje tendida en la frontera de la nieve. El mascarón, mirad el mascarón, qué ola de fango y luciérnagas sobre Nueva York. Yo estaba en la terraza luchando con la luna. Enjambres de ventanas acribillaban un muslo de la noche. En mis ojos bebían las dulces vacas de los cielos y las brisas de largos remos golpeaban los cenicientos cristales de Broadway. ¿Qué Qué decís? maravilla. Ahí está. Ahí está Lorca y Jade recitándolo. Qué bonito. Claro, es que ahí ya eh, en las tragedias, en el romancero, que es folclore, que es tradición popular estilizada, que es tragedia griega, pero en Andalucía, ¿no? Hay un halo romántico dentro de lo que cabe, ¿no? Hay una cierta distancia, ¿no? Es decir, Lorca escribe todo eso y al final, claro, te llegan los personajes, te llegan las historias, te conmueven, pero hay como bueno, pero esto es teatro, esto es mitología, ¿no? Casi, esto es algo que sirve para explicar cosas. En Poeta Nueva York ya no hay nada de eso. Es decir, hay verdadera y profunda desolación, porque eso es realidad pura, ¿no? Ahí ya no estamos hablando de que representamos esta tragedia para entender cómo funciona el ser humano, ¿no? O para reexplicar mitos. Ahí estamos hablando de desolación, ¿no? Y ahí, claro, ahí la luna, por tanto, tiene otro matiz, ¿no? Lorca ahí hace una cosa muy difícil porque hay como... Yo siempre pienso que es muy complicado hacer poesía donde no hay un poco de magia, ¿no? Es decir, hay realidades tan sórdidas y tan terribles que hacer poesía con eso es muy complicado, ¿no? Y él lo hace en Poeta en Nueva York. Y bueno, y pone incluso dentro de esa desolación un punto, creo yo, de esperanza, ¿no? De humanidad, ¿no? Dentro de lo que cabe. Pero sí, muy chulo el mascarón. Mm. Bueno, muy fuerte, sí, sí, eso, que es una realidad que decimos que justamente ahora todo lo que está pasando con Norteamérica, ¿no? Y a la persona que está dirigiendo ese país, ¿no? Entonces, como esa idea, ¿no? De la desilusión, de la crueldad, de lo que no se entiende, del surrealismo incluso, que a veces Mm. parece surrealista, ¿no? Que la luna es una carta, decíamos, muy de lo surrealista también, de lo onírico. Y incluso ahora que decíamos eso, ¿no? Incluso de la fragmentación, por ejemplo, en la mitología mexica tenemos a Coyolxauhqui y es curioso porque ella es una diosa desmembrada y le quitan, o sea, a su hermano, el sol, dios de la guerra, lucha con ella, le corta la cabeza y la lanza al cielo, y desde entonces ella permanece desmembrada, ¿no? Y es una imagen que se ha utilizado también mucho en la creación y en el arte
para representar el momento, ¿no?, histórico y sociopolítico que vivimos, ¿no?, que es tan fragmentado muchas veces, que está lleno de pedazos, y que habitamos, ¿no?, que habitamos, ¿no?, tristemente en nuestro momento histórico también, ¿no? Mm. Sin duda, sí, sí, sí. Bueno, eso pues, podríamos estar aquí hablando hasta mañana por la mañana, pero, pero en fin, hacen falta muchos Lorca o mucho volver a Lorca y leer a Lorca. Eh, yo creo que quienes dirigen el mundo em, lo dirigirían de otra forma si se acordasen que una vez una mujer les dio a luz y que, y que bueno, que lo importante en este mundo es el amor, ¿no? No, pero al final, bueno, es el tópico, ¿no? Es la dicotomía amor-miedo, pero quien quiere apropiarse de lo ajeno, quien quiere machacar al necesitado, ¿no? Al que va a otro sitio en busca de sustento, al final lo que tiene es miedo, odio, y es una pena, ¿no? Es una pena por esas personas y sobre todo al final por lo que provocan, ¿no? Porque el miedo es algo tan fácil de abonar, crece tan rápido y es tan complicado erradicarlo, ¿no? El amor requiere tanto trabajo, de tanta paciencia, de tanta comprensión. Mm. Bueno, de tanta sutilidad como tiene la luna. Pero bueno, aquí estamos, habitando todo eso, a pesar de todo, transitando por la luna Mm. y con rincones a los que agarrarse como esta nuit de Jade Sal. Viva el amor, porque el amor es eso, es muy, muy profundo, como dices, con mucha hondura y a un trabajo a fuego lento. Y en estos tiempos, pues hace falta mucho amor. Y ahí andamos, compañero. Ahí andamos. Pues, querida, un abrazo muy grande. Muchísimas gracias otra vez. Muchas gracias, un placer. Yo ya nos estamos acostumbrando a dormir contigo y ya solo queremos, o por lo menos solo quiero que, que estés por aquí. Así que bueno, nos vemos prontito y buenas noches. Buenas noches. Bonne nuit.